Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a repasar cuál es la situación actual del sector del lujo. Vamos a repasar una noticia que salió recientemente en la que Bank of America recortaba ligeramente las perspectivas en este sector y esto hizo en el corto plazo caer algunas de estas acciones. Y vamos a aprovechar también para repasar cuál es la valoración actual y expectativas de crecimiento que hay en algunas de las principales compañías del sector, como son Louis Vuitton, Moncler, Hermès y Ferrari. Estas son 4 de las acciones del sector que más de cerca sigo yo personalmente, y de hecho 2 de ellas están desde hace ya bastante tiempo en mi cartera personal. Bueno, empezamos repasando esta noticia relacionada con el informe que os había dicho de Bank of America, que es del día 21 de marzo, ya que causó caídas en algunas de las principales acciones. Bank of America ha revisado la previsión de aumento de ingresos para el sector del lujo en la primera mitad del año 2025. Aunque los ingresos en conjunto en el sector registraron un crecimiento orgánico del 2% en el cuarto trimestre de 2024, la firma observa una falta de mejoría en el arranque del año. Se está recuperando un poco más lento de lo que podíamos pensar. Decían, desde que comenzó el año, la demanda estadounidense ha seguido debilitándose. Sí que han estado mejorando las cosas en China y también en Japón. Ya sabéis que Asia también es un mercado muy importante para todas estas empresas y dicen que en parte podría compensar esta débil demanda que hay en el mercado de Estados Unidos, que también es otro de los mercados importantes en todas estas empresas. Pero bueno, lo que han hecho desde Bank of America es ajustar ligeramente sus previsiones de crecimiento, en concreto en el beneficio por acción, en torno a un 3-4%. Ahora esperan que ganen, pues eso, un poco menos de dinero, tampoco es un recorte dramático. Preveemos que la temporada de conferencias de mayo a junio volverá a centrar la atención en los posibles riesgos relacionados con los márgenes de beneficio de todas estas compañías. Y ahora mismo el sector estaría cotizando de media, según informan, en torno a 21 veces PER, que sería la parte baja del rango histórico en el que se suele mover este sector, que de media cotiza entre 20 y 25 veces PER. Aunque cada empresa dentro del sector pues tiene valoraciones pues más altas o más bajas. Por ejemplo, Hermès, que después lo veremos, históricamente cotiza múltiplos mucho más altos y también tiene crecimientos más altos a la media del sector. Decían también que cualquier noticia macroeconómica positiva, especialmente de China, impulsaría nuevamente el sector. Entonces ahora vamos a repasar un poquito más en detalle cada una de estas compañías. Empezamos hablando del grupo Louis Vuitton, que es una empresa de la que hemos hablado mucho y que yo personalmente pues tengo desde hace unos años en cartera, aunque el rendimiento pues está siendo un poco peor de lo estimado. En mi caso sí que está con algo de beneficio, pero tras esta caída que acumula, que ha caído, ahora veremos, aproximadamente un 30% desde máximos, pues el rendimiento está siendo peor del estimado. Louis Vuitton es una empresa que lleva cotizando muchísimo tiempo, es un holding que tiene un montón de marcas. Dentro del grupo pues hay marcas que son más de lujo y otras que son menos de lujo y que se pueden ver más afectadas en periodos de debilidad como el actual que estamos viviendo. No es la primera vez que el grupo experimenta caídas significativas, pues por ejemplo en el año 2000 tuvo un periodo malo, también después de la crisis del 2008 o en 2020 también tuvo caídas potentes, y actualmente las acciones acumulan una caída de aproximadamente el 30%, que es una caída ya considerable y muy parecida a la que tuvieron las acciones en el año 2020. Los últimos resultados que presentó los tenéis comentados en el canal y fueron, en mi opinión, un poco peor de lo que podíamos esperar. Pero algo que me parece curioso es que Bernard Arnault, el CEO de la compañía y mayor accionista, pues como veis sigue acumulando acciones en cantidades significativas. Está haciendo compras, como veis, cada día prácticamente de varios millones de euros, de 25 o 26 millones de euros. Es cierto que comparado con su gran posición en la empresa no serían compras muy relevantes porque tiene una cantidad de billions enorme. Es, si no me equivoco, el hombre más rico de Europa. Pero también tener en cuenta que lo que está invirtiendo es la liquidez que tiene y realmente de la liquidez que tenga probablemente sí que sean compras relevantes. Y bueno, pues veis que el hombre no para de comprar. Todos estos puntitos verdes que hay en estos últimos meses pues son compras de Bernard Arnault. Así que bueno, esto también me parece un dato interesante a tener en cuenta. Después veremos también que ha habido compras en alguna otra de las empresas que vamos a comentar. Sobre Louis Vuitton podemos ver que no es una de las que más crece, de las que vamos a comentar. De hecho, es una empresa bastante madura y una de las que tiene menores crecimientos, pero también es la que cotiza múltiplos de valoración más bajos. Las previsiones que hay sobre el crecimiento de la compañía, pues veis que son
que a partir de 2025 el crecimiento más o menos sea de en torno al 6% anualizado en las ventas. Los márgenes más o menos se estima que van a mejorar un poquito hasta niveles de en torno al 25%, hablamos de márgenes operativos, y el beneficio por acción se estima que va a tener un crecimiento de en torno al 13%. En caso de cumplirse estas estimaciones, pues no estaría nada mal. El flujo de caja se estima que crezca en torno al 10%. Actualmente las acciones cotizan por debajo de 600 euros por acción en el momento de grabar este vídeo, y la valoración de la compañía es de en torno a 21 veces PER. Podemos ver cómo ha cotizado en los últimos años. El mínimo de valoración fue en torno a 19 veces PER, ahora mismo estaría en torno a 21. La media de los últimos años es cierto que está un poco inflada porque después de la pandemia cotizó a múltiplos muy altos, pero sería de unas 27 veces. Pero yo creo que si excluimos ese periodo en el que cotizó a valoraciones más altas, pues una media de valoración más razonable sería 23-24 veces PER, porque como veis aquí está muy inflado y antiguamente no había cotizado a esos múltiplos tan altos. Entonces, pues como veis, está cotizando a una valoración yo creo que razonable para un negocio de esta calidad. A mí personalmente sí que me parece una empresa interesante para mirar ahora, y si sigue cayendo, pues yo probablemente amplíe posición en Louis Vuitton. La segunda empresa de la que vamos a hablar es Moncler. Moncler es una acción que, como veis, ha caído menos que Louis Vuitton. Ahora vamos a ver qué porcentaje ha caído desde el máximo. Y bueno, es una empresa que está compuesta por su marca Moncler, que es lo que aporta la mayor parte de los ingresos, y luego se compraron también Stone Island y la están integrando en el grupo correctamente, y aporta pues una parte mucho menos significativa de los ingresos. Sobre Moncler salieron varias noticias que fuimos comentando. Por ejemplo, se querían comprar Burberry, hubo rumores de OPA y eso es algo que a mí no me gustó demasiado. Y luego también está el tema de que en algún momento se dice que podría recibir una OPA de Louis Vuitton. Bueno, yo realmente no sé si la acabarán opando. Es cierto que Louis Vuitton pues fue entrando poco a poco en el accionario, aunque la participación que tienen es muy baja. Pero así es como ha actuado otras veces, empieza entrando poco a poco en las compañías y después las termina opando. Yo sí que creo que es una empresa que podría encajar en el grupo Louis Vuitton, pero no compraría acciones de Moncler únicamente porque piense que en algún momento del futuro vaya a recibir una OPA. De hecho, esto es algo que se lleva diciendo muchos años y todavía no ha ocurrido. Bueno, la acción tiene mucho menos histórico que, por ejemplo, Louis Vuitton en bolsa, lo ha hecho bien en general y actualmente acumula una caída de más o menos el 12-13% desde el máximo. Hace unos meses se pudo comprar antes del rebote con una caída desde el máximo de más o menos el 30%, que sería similar a Louis Vuitton, pero rebotó y ahora nuevamente está cayendo. En el pasado ha tenido caídas incluso más importantes, que han superado el 40%, en el año 2022, cuando todo el mercado del lujo cayó, y también en el año 2016, 2019 o 2020 tuvo caídas que rondaron el 30%. Así que como veis, Moncler no está tan lejos de máximos históricos. Y la valoración después veremos que es algo más alta que en el caso de Louis Vuitton. En Moncler, curiosamente, fijaros que también ha habido un montón de compras por parte de insiders, sobre todo en los meses de diciembre y enero, por la zona de 50 euros por acción, y está habiendo también un montón de compras del CEO de la compañía a través de la sociedad Double R a precios similares a los actuales, de en torno a 60-61 euros por acción. Bueno, las acciones ahora mismo, en el momento de grabar este vídeo, están en esos niveles. Así que esto también me parece interesante, que el CEO, como veis, esté acumulando acciones, y son también pues por importes relevantes. No son compras evidentemente tan grandes como en el caso de Louis Vuitton, pero vemos que hay compras de 2 millones de euros, de medio millón de euros, por ejemplo esta, de 500.000 euros, de 1,5 millones de euros. Bueno, ha ido acumulando un montón de millones de euros en acciones de la compañía. Así que esto es algo también a tener en cuenta. Vamos a ver qué estimaciones de crecimiento de ingresos y beneficios hay en el caso de Moncler, porque sí que se estima que va a crecer un poco más que Louis Vuitton, y también es una empresa más pequeña. De todas las que vamos a comentar es la que menos capitalización bursátil tiene. De hecho, podemos ver que capitaliza pues actualmente unos 16.000 millones de euros. Tanto Louis Vuitton como Hermès o Ferrari son empresas mucho más grandes. Las estimaciones de crecimiento de ventas, en este caso, como os había dicho, son superiores, y esto podría justificar un múltiplo un poco mayor. En el caso de las ventas se estima que va a crecer en torno a un 9% anualizado. Los márgenes operativos son mejores que en Louis Vuitton en este caso, y se estima que van a rondar en torno al 30%. No se estima que vaya a haber una gran expansión en el margen de beneficios, y los beneficios por acción van a crecer en torno a un 10% aproximadamente. Bueno, no lo hemos comentado, pero también todas estas empresas tienen una posición financiera bastante buena. Tienen unos balances bastante sanos en general. Bueno, ¿cómo cotiza actualmente Moncler? Si la valoramos por PER estaría cotizando a unas 23,8 veces, casi 24 veces PER,
que más o menos estaría en línea con el múltiplo medio al que yo creo que debería de cotizar un negocio como este. La valoración es curioso porque el mínimo al que llegó a cotizar es muy parecido al de Louis Vuitton. Habíamos visto que llegó a cotizar Louis Vuitton en torno a 18 veces PER y el mínimo aquí fue 17,79, así que muy parecido. Y el rango máximo al que llegó a cotizar pues es de unas 45 veces PER. Pero ya os he dicho antes que después de la pandemia, en el año 2021, pues muchas de estas empresas alcanzaron valoraciones muy altas. Entonces yo omitiría esta parte de las valoraciones porque creo que infla el múltiplo. No me haría escenarios en los que Moncler vuelva a cotizar a esas valoraciones. Si la valoramos por flujo de caja, la valoración sería muy similar. En el caso de Louis Vuitton no os lo he mostrado, pero pasaba lo mismo. No hay mucha diferencia entre el flujo de caja y el PER, así que se puede valorar perfectamente también por Free Cash Flow. Y bueno, pues aquí podéis ver cómo ha cotizado históricamente por flujo de caja. Está actualmente unas 24 veces y de media ha cotizado en torno a 27. Así que, como veis, la valoración no es tan baja como en el caso de Louis Vuitton, pero también es cierto que las acciones se estima que van a crecer un poco más, al menos en cuanto a ventas. Y al igual que Louis Vuitton, pues ya hemos visto que en este caso sí que ha habido muchas compras de insiders por parte del CEO de Moncler. Pasamos ahora a comentar la siguiente acción y en este caso es Hermès, que es la otra empresa de las 4 que vamos a comentar que tengo en cartera. De este sector tengo Louis Vuitton desde hace unos cuantos años y también tengo unas cuantas acciones de Hermès que compré cuando cayó por debajo de la zona de 2.000 euros por acción. Si cayese otra vez a esa zona, pues yo compraría algunas acciones más. Pero de momento no estoy ampliando, a pesar de que las acciones han corregido desde máximos en torno a un 10%, ahora lo veremos. Hermès es una acción de mucha calidad, después vamos a ver sus números, que lo ha hecho muy bien a largo plazo, ha dado un rendimiento impresionante y que básicamente es conocida, como sabéis, por los famosos bolsos Birkin y también los Kelly. Vende más productos, pero bueno, la empresa es conocida por eso. Desde máximos las acciones han caído parecido a lo que habían caído las acciones de Moncler. En este caso la caída no es tan significativa, el mayor tortazo se lo ha llevado Louis Vuitton con una caída del 30%. Y anteriormente sí que hemos tenido en años anteriores caídas de en torno al 20%, excepto en el año 2002 que tuvimos una caída del 40%. Veis que es raro, al menos en los 10 últimos años, que se produzcan caídas de mucho más de un 15 o 20%. Ya os digo que excluyendo esta parte, pues es raro verla caer mucho más. Si cayese un poco más, ya estaríamos hablando de que estaría cotizando en torno a 2.000 euros por acción, que más o menos es la zona en la que yo estuve comprando la otra vez, y en la que empezaría probablemente a comprar más acciones. Ahora vamos a ver que la valoración es más exigente, pero es que esta empresa, de verdad, yo la llevo siguiendo un montón de años y es muy difícil pillarla a valoraciones bajas. Es el típico negocio de muchísima calidad, que el mercado sabe que es bueno, y pues rara vez cotiza valoraciones bajas. En este caso, como veis, no ha habido compras por parte de insiders, a diferencia de las otras empresas. Sí que las hubo anteriormente, en torno a diciembre, pero por ese rango de, en este caso, en torno a 2.200 euros por acción, aproximadamente. De hecho, lo que sí que hubo es alguna venta por parte de insiders casi en máximos, aunque en este caso pues no hay tantas transacciones, no es tan cebado como en el caso de Moncler, que aquí os lo vuelvo a poner, o en el caso de Louis Vuitton, que había una barbaridad de compras. En el caso de Hermès es una de las mayores empresas de Europa, capitaliza más de 260.000 millones de euros y podemos ver que los crecimientos que se estiman son superiores a los de otras empresas. Se estima que va a crecer en torno a un 10,5% anualizado y yo creo que puede crecer perfectamente a estos ritmos. Y eso también podría justificar crecer más que tu mercado y que tus comparables, que cotices a un múltiplo mayor. También que tengas mayores márgenes. Los márgenes en Hermès, fijaros que son del 40%, mientras que en Louis Vuitton rondaban el 25% y en Moncler rondaban el 30%. No se estima que vaya a haber expansión de márgenes, pero son bastante más altos que en otras empresas. El beneficio por acción se estima que va a crecer en torno a un 10% y el flujo de caja también se estima que va a crecer en torno a un 10,3% anualizado. Pero yo pienso que estas estimaciones de analistas son incluso conservadoras. Bueno, el problema con Hermès es la valoración, como siempre. ¿Cómo cotizan las acciones de Hermès? Pues hace poco estaban todavía más caras, estaban en torno a 60 veces PER, actualmente con esta corrección están en torno a 53. La media de los últimos 5 años ha sido de unas 52 veces PER, así que más o menos cotizaría cerca de su media. Yo intentaría comprarla, ya os digo, si siguen cayendo las acciones, en torno a 35-40 veces PER sería lo ideal, pero es que ese es el mínimo de valoración de los últimos 5 años. De hecho, ni siquiera es 35 veces, es 36. Es una acción de muchísima calidad, en la que no hay riesgos de disrupción, como sí que ocurre en otro tipo de empresas, por ejemplo en empresas del sector tecnológico,
y que el mercado habitualmente pues paga múltiplos mucho más altos. Entonces, por eso os digo que es una acción que tampoco da muchas oportunidades de compra. Entonces, para mí siguen estando algo caras las acciones, tendrían que caer un poco más, pero si a lo mejor cae otro 10-15% y ya nos vamos a una caída del 20-25% desde el máximo y la valoración es algo más razonable, aquí no la vamos a comprar nunca a valoraciones bajas, pues yo sí que añadiría posiciones. Y bueno, pasamos ahora a repasar la cuarta acción que vamos a ver en este vídeo, que en este caso es Ferrari, que es otra empresa de la que también hablamos en su día, de hecho le dediqué un vídeo, y actualmente Ferrari cotiza 400 euros por acción, también ha caído, al igual que todo el sector, y bueno, es una acción que desde que salió a bolsa, fue un spin-off por parte de Fiat, pues lo ha hecho súper bien. Creo que salió en el año 2016 a bolsa y ha dado un rendimiento del 893%, así que se ha multiplicado por muchas veces y lo ha hecho muy bien. Es una acción, al igual que Hermès, que cotiza valoraciones altas, como veréis después, y que ha caído en torno a un 17% desde el máximo. Las mayores caídas que ha tenido en los 10 últimos años rondan el 30%, por ponerlo en perspectiva. Es una de estas acciones también de calidad, que se estima que va a seguir creciendo a muy buenos ritmos durante muchos años, que controlan muy bien su oferta y por eso siguen siendo súper exclusivos, fabrican unos 11.000 coches al año, en Hermès esto también lo hacen muy bien, y bueno, en general en Louis Vuitton y en Moncler también, pero creo que tanto Hermès como Ferrari están un peldaño por encima y por eso el mercado pues siempre la suele valorar a valoraciones más altas, también porque tienen algo más de crecimiento. En Ferrari no ha habido compras de insider, como vemos, de hecho lo que ha habido es ventas, y es una acción que al igual que las otras, pues a mí me gustaría que viésemos algo más de caída. Quizás si cayese otro 10-15% adicional, pues sería ideal, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esta corrección. En este caso las acciones capitalizan unos 71.000 millones de euros, así que es una empresa bastante grande. Y aquí podemos ver sus estimaciones. Aquí sí que hay algo de expansión de margen, como veremos. En ventas se estima que va a crecer en torno a un 7%, aunque yo creo que esto es algo muy conservador. De hecho, Ferrari está yendo mucho mejor de lo que se estimaba con sus planes de crecimiento, los están superando, así que probablemente crezcan más de lo que aquí nos ponen. El margen operativo yo pienso que sí que se va a seguir expandiendo más. Aquí hablan de que va a pasar del 29% al 31%, pero yo también pienso que aquí son muy conservadores los analistas. Hemos ido viendo en estos últimos años cómo el margen ha ido expandiéndose desde niveles de en torno al 23% hasta niveles que tiene actualmente del 29%. El crecimiento que proyectan los analistas también me parece conservador, de en torno al 10%, y el flujo de caja sí que se estima, aunque yo creo que esto no es muy fiable, porque las estimaciones de 2028 de repente no sé por qué estiman que le va a caer un 53% el flujo de caja libre y de repente le va a aumentar un 345% en el año 2029. Yo creo que estas estimaciones no son muy fiables. De hecho, fijaros que solo hay un analista, tanto en 2028 como en 2029. Así que yo me quedaría únicamente con las estimaciones para los 2 próximos años. Ya sabéis que aquí en Ticker pues nos dan estimaciones a 5 años, pero muchas veces pues yo creo que no son tan fiables. Por eso vemos que pasan cosas raras, ¿no? Como esa caída de repente del 50% en el free cash flow sin ninguna explicación. Bueno, pues hemos visto un poco lo que proyectan los analistas en cuanto a crecimiento. Yo creo que puede crecer más. Y pasa un poco como con Hermès, que es una acción que el mercado sabe que es de mucha calidad y cotiza siempre a múltiplos altos. El mínimo al que ha cotizado en estos últimos 5 años, a pesar de que hubo una caída en el año 2022 en todo el sector del lujo, fue de en torno a 32 veces PER. Ahora mismo está a 45, no está en esos niveles. Por eso os decía que a mí me parecería interesante si sigue corrigiendo, y creo que vendría bien que la valoración se comprimiese quizás a niveles de 35 veces PER, aunque no sé si eso es mucho pedir, pero por lo menos pues poder comprarla a valoraciones un poco más bajas, por lo que pueda pasar en el futuro, porque uno de los riesgos que tienes al comprar un negocio a múltiplos muy altos es si de repente empieza a crecer menos o surge cualquier problema y el mercado te comprime el múltiplo, y en vez de valorarte a 45 veces, pues te pasa por ejemplo a valorar a 35 o a 30 veces. Entonces eso te puede penalizar mucho tu retorno. Por eso son acciones de mucha calidad que nunca vamos a ver cotizando a valoraciones muy bajas, de PER 15 o PER 20, al menos mientras tengan estos crecimientos, o algo muy raro tendría que pasar en estas compañías para que eso se diese. Y pues aquí, si queremos tener estas acciones en cartera y beneficiarnos del crecimiento que van a tener a largo plazo, teniendo exposición a este sector, pues hay que pagar múltiplos más altos. Eso si queremos las de más calidad. Si queremos ir a acciones que siguen siendo buenas y me parecen muy buenos negocios y que cotizan a múltiplos más bajos, pues ya os he dicho que teníamos Louis Vuitton, que está en torno a 21 a 22 veces PER, y por flujo de caja la valoración también era similar.
Moncler la teníamos también en ese rango de unas 23-24 veces PER, y luego ya tenemos pues lo que es lo mejor del sector, que son Hermès y Ferrari, que cotizan bastante más caras. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de repaso del sector del lujo que me habéis pedido, espero que os haya parecido interesante. Del sector, pues ya sabéis que están también, por ejemplo, Kering o Burberry, pero yo considero que estos 4 negocios son bastante mejores y por ello son en los que me suelo centrar. De hecho, ya os he dicho que tengo 2 de estas 4 acciones que hemos visto en mi cartera. Por ello también las sigo más a fondo y suelo comentarlas de vez en cuando en algún vídeo, cuando se presenta alguna noticia importante o cuando presentan resultados. Así que nada, os dejaré los últimos vídeos que he ido subiendo por aquí abajo por si todavía no los habéis visto, y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.